Buenas tardes. Bueno, cerrar es muy difícil, aunque ha sido maravilloso poder oír estos otros 6 parlantes durante toda esta mañana. Y yo iba a empezar, había pensado durante todo este tiempo cómo hacer una introducción para empezar mi conversación, pero me han calado mucho las palabras de las personas que han pasado por este escenario. Y entonces, pensando sobre todo en lo que decía Ana María Trivín, dijo, bueno, yo soy fotógrafo y he tenido la ventaja de exponer y publicar mis fotos en el New York Times, en National Geographic, en unos museos que para mí es un honor que alberguen mis obras. Mi trabajo me ha permitido llegar a muchos rincones del mundo y a muchos rincones de Colombia. Y esta mañana nos sentamos a conversar con Ati, que no nos conocíamos. Yo creo que fue una venganza de los organizadores de esta conferencia, que nos recogieron a las 7 de la madrugada en el hotel. Pero bueno, hay que darle un giro a las cosas, entonces nos fuimos a tomar un café con Ati, y luego conocí también a María Mulata y tuve el tiempo de conversar con ellas dos, y qué particular que ella empieza cantando una canción Huitoto, que es una comunidad con la que he podido compartir algunas veces, y Ati viene de la sierra, y luego el tío de Ati también es un indígena de la sierra que tiene una comunidad de fotógrafos y de comunicadores, y lo conozco y somos amigos. Entonces uno va como nutriéndose. Entonces mi trabajo, a veces yo me quedo con las dudas de que si yo soy fotógrafo o de si sencillamente tuve la fortuna de caer en donde caí para ir por ahí, por el mundo, caminando, conversando, conociendo gente, conociendo otras perspectivas y además teniendo la posibilidad fabulosa de poder conversar con ustedes a través de mis imágenes, de mis perspectivas, ¿no? Esta serie que les voy a mostrar sobre el ensayo y el error, además se aleja de la idea del fotógrafo. Una vez en una conferencia importante de gente, llegué y alguien hizo una introducción como la que acaban de hacer sobre mí. Ah, mira, te presento, él es Federico Ríos, es un fotógrafo reconocido internacionalmente, así, y venias y alabanzas y un montón de cosas, y la persona que estaba al frente, que era la persona que yo iba a fotografiar, se queda mirándome, así, me escanea de arriba abajo, y se detiene en mi cámara y me dice, ¿y con esa camarita usted es fotógrafo profesional? Y dije, sí, bueno, yo uso unas cámaras más pequeñas que las cámaras habituales, pero al final la cámara pues, es solamente una herramienta, ¿no? Es solo un objeto. Entonces todas las fotos que les voy a mostrar a continuación hacen parte de una gran serie que alojo en mi Instagram, que cuenta Colombia desde la periferia, que cuenta Colombia desde una perspectiva menos habitual. Esto es Medellín visto desde la Comuna 13. Y entonces, a mí me gusta un poco dislocar la realidad de los lugares comunes en los que caemos. Cuando a uno le hablan de Medellín, entonces inmediatamente eso detona unos imaginarios en la gente. Y cuando le hablan de la Comuna 13, eso detona otros imaginarios en las personas. Y ese es un sitio en el que he pasado muchísimo tiempo. Yo estuve viviendo allí, documentando la violencia, y si alguno se puede pasar por mi página web, va a encontrar fotos de eso, de la violencia, del narco, de las drogas, de los combos, como armados se dan bala entre los unos y los otros, los muertos quedan tendidos en la calle. Pero esto también es la Comuna 13 de Medellín. Y esto es otra periferia, esto es Bogotá. Esto es Bogotá a las 5:30 de la tarde, en Transmilenio, entrando más allá del portal de la 80. Yo quiero hablarles hoy del país también, ¿sí? Del país, el territorio en el que vivimos y las gentes que lo habitamos. Me llamaba la atención cuando Ati decía, hay que retribuir, si ya estamos aquí hay que retribuir. Y eso me pareció poderoso, eso me pareció contundente. Y es como, ok, sí, hay que bueno, ¿de qué forma nos enteramos que no somos únicos y no somos solos, y en la medida en la que aprendamos a convivir, pues la cosa mejora. Y esta es la forma en la que un niño de la comunidad de Mandé va a la escuela, ¿no? Esto puede ser una hora y media caminando por el lodo en una mañana muy fría para llegar al cole, quitarse las botas pantaneras, ponerse sus zapatos del colegio brillantes y después regresar a la casa. Y estos son otros niños en otro lugar de Antioquia, en las montañas, recolectando hojas de coca para convertirlas en cocaína.
Y esto es lo que está pasando en Colombia todos los días. Y nosotros estamos aquí reunidos y mientras nosotros hacemos esta conversación y vemos estas imágenes y oímos a María Mulata y oímos las reflexiones profundas de Ana María Trivín o de los hermanos Díaz o de Ati, hay chicos que están cortándose sus dedos mientras arrancan las hojas de coca en las montañas porque no son unos chicos flojos, es que no tienen otras oportunidades. Es que no tienen otras posibilidades. Estas son las niñas de una escuela que se llama El Limón. El Limón queda en el río que conduce de Guapi a Timbiquí. Y todos ustedes conocen esos ríos, ¿cierto? Los pueden ubicar súper fácil en el mapa, ¿no? Ok. Y ese es para mí uno de los principales problemas, es que no conocemos en dónde queda Guapi y en dónde queda Timbiquí. Ella sí, porque ha estudiado bastante la marimba de Chonta y la música que viene de allá. Pero el resto nos cuesta mucho ubicar cosas en el mapa, ¿sí? Entonces se dan cuenta, yo empiezo con Medellín y con Bogotá, pero aún así un Medellín y un Bogotá que a nosotros los que estamos aquí reunidos y a los que nos están viendo en el streaming, nos queda muy lejos. Y hay gente de Medellín que nunca ha ido a la Comuna 13. Y yo creo que hay gente de Bogotá que nunca se ha montado en un Transmilenio, en hora pico, en invierno, por la 80, así apretado. Estas chicas de esa escuela toman entre todas sus clases normales una clase que ninguno de ustedes ha tomado nunca, se los garantizo, y no los conozco. Esta es una clase de cómo reaccionar cuando hay fuego cruzado y las balas entran por las ventanas de la escuela. Y toman esa clase porque hay fuego cruzado casi todos los días. Y esta es una abuela de unos 65 años en las montañas del Cauca. Jambaló, ¿sí saben dónde queda Jambaló? ¿Ninguno? Bueno, entonces hay que estudiar geografía nacional, porque si no sabemos en dónde estamos parados, ¿cómo vamos a cuidar lo que no conocemos? Es que necesitamos todos apropiarnos un poco más de lo que tenemos, porque si no, ¿cómo vamos a cuidarlo? ¿Cómo vamos a entenderlo? La semana pasada estaba leyendo una periodista peruana que después de que Castillo ganó las elecciones en el Perú, empezó a nombrar su gabinete y uno de los ministros se para, así como Ati, frente a la audiencia el día de su posesión y empieza a dar su discurso en quechua, que es pues, la lengua indígena en el Perú. Y las personas que estaban ahí en el auditorio se pusieron muy enojados y le exigen, le dicen, no, mire, pues, esto es Perú y la lengua oficial aquí es el español, así que por favor, dé su discurso de posesión en español porque no estamos entendiendo nada. Y el tipo para y empieza a hablar en español. Y lo primero que dice en español es, así como se están sintiendo ustedes, es como se ha sentido toda la población indígena del Perú por años. No entienden nada de lo que ustedes dicen aquí. Entonces, pues yo creo que necesitamos entendernos como país y entender en dónde queda Jambaló y entender que en Jambaló las mujeres de 65 años se cargan 25, 30 kilos de leña en la espalda para llegar a su casa a cocinar, porque no hay energía eléctrica, porque no hay gas domiciliario, porque no hay un montón de cosas. Y esto es lejísimos de Jambaló. Les doy una pista, Jambaló es en el sur del Cauca. Este es el norte de La Guajira. En el norte de La Guajira la gente no puede salir a recolectar leña de día porque el calor es tenaz. Entonces los hombres madrugan en sus bicicletas a las 4:30 de la madrugada, todavía de noche, sin que salga el sol, pedalean hasta el bosque, consiguen la leña, de forma que a las 6 de la mañana ya estén regresando a sus casas con la leña para cocinar, porque allá en el norte de Colombia también cocinan con leña. Y eso es una cosa que a nosotros nos queda lejos en la cabeza, nos cuesta mucho entender la distancia que hay entre que uno se prende y va y prende el fogón en piloto automático, ¿no? Claro, si es de gas o si algunos todavía tienen de energía eléctrica, pero cocinar con leña, ¿alguno de ustedes se imagina tener que meter los palos y soplar la leña y esperar que eso caliente? Porque además es un proceso mucho más lento, ¿no? Entonces necesitamos entender que seguimos viviendo en un país en el que hay gente que vive en esas condiciones. Entender que no todos usamos los mismos códigos, por ejemplo. ¿Sí? Yo accidentalmente me puse hoy esta chaqueta que está negra, pero no tiene para mí un significado vestir de negro hoy.
Este es un cortejo fúnebre. Este es el cortejo fúnebre de un indígena Nasa que fue asesinado por el Ejército Nacional en un proceso que ellos denominan la liberación de la Madre Tierra. Y tenían que ir todos a enterrarlo en la parte alta de Corinto, también en el Cauca. Y ahí vienen todos estos indígenas muy tristes de enterrarlo, con ropas muy coloridas, porque para ellos no es necesario ir a un entierro de negro. Ellos tienen otros significados en sus territorios. Nosotros lo que necesitamos es abrir un poco más la cabeza y ser capaces de tener un diálogo, ser capaces de entender lo que está sucediendo en todo el país, sin entrar a juzgar, porque lo fácil sería decir, bueno, si van a ir a un entierro, por lo menos vístanse de la forma adecuada. Esto sí que describe el país. Esto es en el río San Juan, cerca de un sitio que se llama Sipí. Y nadie va a usar ese baño nunca. Yo creo que ninguno de ustedes sería capaz de usarlo. Y yo creo que ese baño ni siquiera fue diseñado para ser usado. Ese baño fue diseñado para ser cobrado, pero no usado. Seguro algún contratista tenía que llegar a la zona, instalar unos baños, hacer unas fotos que probaran que los había instalado, volver y cobrar algo. Y entonces el problema es que empezamos a tener unos gobiernos que gobiernan, que dictan leyes y que ordenan desde los centros y que no están teniendo en cuenta qué tan ancho y qué tan amplio es el país. Entonces, cuando no nos enteramos de las distancias que significa Colombia, cuando no nos enteramos de las identidades y de las perspectivas tan diferentes que hay en el país, pues terminamos teniendo baños como estos, cuando podíamos tener sombrillas como estas. Iba con un campesino, estábamos caminando, se larga el aguacero y yo busco en mi mochila de fotografía mi impermeable y el tipo busca su machete. Y yo digo, bueno, pero ¿y con el machete se va a tapar con el...? Entonces fue al bosque, corta una hoja, tiene su sombrilla, está tranquilo. ¿Sí? Esto es en el Putumayo, en un sitio que se llama Orito. Y este niño me contaba cómo venían los helicópteros. Él sí conocía los helicópteros, los había visto en vivo y en directo, mientras ametrallaban hacia los cultivos de coca que había alrededor de su finca. Este es un niño pobre y a mí no me da miedo usar la palabra pobre porque he visto la pobreza en las formas más perversas a lo largo de todo el país. Este es un niño pobre, es un niño sin escuela, es un niño sin amparo, es un niño que vive en una finca rodeada de un cocal, como muchos niños en este país, millones tal vez me atrevería a decir. Es un niño que tiene miedo del Estado. Es un niño para que el Estado para él representa balas que se disparan desde helicópteros hacia su tierra, desde helicópteros hacia las matas que para él son la panela, el arroz y los frijoles para el almuerzo, porque además sus padres no se están haciendo millonarios. Y este es un laboratorio de transformación de coca a cocaína. Y a mí me sigue llamando la atención cómo la gente ve un laboratorio y dice, ¡oh! Si ustedes supieran cuántos laboratorios hay en este país, hay laboratorios hasta en fincas de gente que trabaja para el gobierno, en embajadas y esas cosas. Sí, hay muchos laboratorios, hay miles de laboratorios. Y esto es súper frecuente. En la ruralidad de Colombia, el laboratorio de coca es muy sencillo, es muy frecuente. Esto es algo que se encuentra con una normalidad pues escalofriante. Y esa normalidad de la coca transformada en cocaína es porque la gente no encuentra otra forma de subsistir. A mí lo que sí me aterra y me asombra es cuántos colombianos no han podido entender que esos señores que están ahí en esa foto no son millonarios. Esos señores no son flojos tampoco. Esos señores ni siquiera tienen un nivel de vida promedio, porque la coca y la cocaína se produce y se transforma en lugares en donde no hay escuela, no hay hospital, no hay carretera, no hay Estado. Allí no hay Estado. Allí hay unas instituciones paralelas, diferentes, armadas, locales, que hacen que estas personas puedan subsistir de eso. Y los estudios internacionales sobre la coca dicen que un campesino que cultiva coca promedio se hace $120 al mes. Si ese campesino pudiera ganar ese dinero cultivando papa o yuca o plátano o cacao o cualquier otra cosa, pues con certeza lo haría, porque son trabajadores tenaces.
Se levantan a las 5 de la mañana, trabajan todo el día, terminan a las 5 o 6 de la tarde y se van a dormir. No tienen festivos, no tienen dominicales, no tienen nocturnos. Felices harían cualquier otra cosa, pero es que pones una semilla de coca, a los 3 meses más o menos tienes una planta, a los 3 meses tienes una primera cosecha. ¿Sí? Pones una semilla de cacao y te tienes que sentar a esperar 5 años a ver qué va a pasar. Y luego, sacar la cosecha de cacao desde la finca hasta un centro poblado en donde alguien te la va a comprar es muy difícil. Es muy difícil y es muy costoso. Eso se llama el flete, ¿no? El transporte de la carga desde donde se produce hasta donde se consume. El que tiene un chongo para convertir la coca en cocaína vende un ladrillo de este tamaño en 2 millones de pesos. Ahí está la cosecha. Se lo compran a domicilio. Y ahí vamos teniendo un país que no termina de ordenarse, un país que no termina de organizarse, porque es que tenemos un país del rebusque, un país en el que la gente tiene que solucionar su vida, su libra de arroz para comer en su familia, pues como sea. Pueden ser papas o plátanos o puede ser coca. Esto es un sitio que se llama El Despunte, muy importante en la economía nacional, súper importante. Así que si hay economistas en esta sala, por favor, estudien bien ese lugar geográfico. El Despunte es el nacimiento del cañón del Naya. Es uno de los corredores de cocaína más importantes de Colombia. Y este tipo arrea sus mulas por el cañón del Naya durante 8 días, llevando granos, aceite, hielo, Coca-Cola, a todos los campamentos cocaleros de la zona. Ese es el tránsito entre el río Murrí y Urrao, son 2 localidades de Antioquia. Son 3 días de ese camino tortuoso. Aquí no hay autopistas, no hay peajes, solo barro, piedras, mucha lluvia. Esto es en el Amazonas, una comunidad que se llama Puerto Nariño. Y para mí fue muy interesante descubrir cómo una comunidad indígena ticuna en Puerto Nariño tiene dentro de ellos una comunidad muy pequeña de indígenas que no son binarios. Esto es un grupo de indígenas que pertenecen a la comunidad LGBTQI y viven ahí, cohabitan con el resto de los otros indígenas ticunas en medio de su tranquilidad, tienen un montón de ceremonias, rituales y todo como su orden tradicional muy bien estructurado, pero ellas se identifican de otras maneras. Y yo estaba ahí pensando, si ellas pueden convivir aquí en esta comunidad indígena tan en paz, ¿por qué estamos viendo tantos problemas para este tipo de personas en Bogotá o en Medellín o en Cali cuando esto ya está resuelto? Es como, mira, vive y deja vivir en paz. Este es el cañón de las Orquídeas, del Parque Nacional de las Orquídeas, ahí cerca de Frontino también, en Antioquia. Y bueno, pues es que esta es la forma en la que se puede recorrer el país, ¿sí? Porque las carreteras que tenemos son pocas, son muchos los peajes, pero las carreteras son realmente pocas y no van a todos lados. Este es Buenaventura, otro lugar con escenarios hermosos y terribles, y a esto le dicen el espacio humanitario. Entonces dentro de Buenaventura, debido a la violencia, se inventaron una cuadra entera en la que declararon la paz. Pero para declarar la paz, en el espacio de tierra tuvieron que poner a la policía y al ejército. Y al fondo, como no hay tierra, sino que está el mar, entonces pusieron a la armada, un bote de la Armada Nacional. ¿Sí? La paz en medio de un montón de gente fuertemente armada. Yo no sé a ustedes, yo veo una pistola y me da pues miedo, terror, pensar que alguien hunde un gatillo y mata a otra persona, me mata a mí. Esto es lo que a mí tanto me cuesta, ¿no? Cuando en Colombia nos hablan, por ejemplo, de deforestación, que es una realidad, que es un asunto terrible, que estamos acabando con el planeta, inmediatamente me detonan el odio por los deforestadores, ¿sí? Entonces yo oigo una motosierra y me enervo, me pongo así como perro rabioso. Pero estaba navegando el río Pinuña Negro en el sur del Putumayo y me encontré que venía esta familia de salida de su campamento ilegal de taladores de selva. Imagínense la selva amazónica, que es una cosa hermosa, uno se puede parar a verla por horas, ese verde abrumador, y esta gente estaba talándolo. Y vuelvo al mismo caso del ejemplo de la gente que produce cocaína. Después me pongo a conversar con ellos y no tienen ahorros,
no tienen un servicio de salud, sus hijos no pueden ir a una escuela porque no hay escuela en la región, trabajan 2 o 3 semanas internados en el bosque mientras talan, y seguramente hay un patrón en otro lado que se está haciendo millonario vendiendo la madera que esta gente tala por monedas. Pero ¿cómo le voy a pedir a ellos que no hagan eso si no tienen ninguna otra alternativa de qué más hacer? Si no tienen tampoco unas bases éticas y morales y una sociedad que les permita acceder a la salud, acceder a la educación, acceder a una pensión, acceder a un fundamento ético para, ok, yo no voy a talar el bosque, no importa cuánto me ofrezcan, no lo voy a talar. No, porque esta gente está en unas condiciones extremas de necesidad. O talas el bosque y comes poquito y mal, o no talas el bosque y no comes nada. Entonces ahí la decisión se pone mucho más difícil. Entonces desde nuestras comodidades, desde la casa, es muy fácil estar tuiteando y poniendo, sí, es que defiendo los bosques. Bueno, pero defiendo los bosques, pero a esta gente hay que darle una alternativa de vida digna. Y para mí de eso se trata, que seamos país, que entendamos quiénes son las personas que están viviendo en estos lugares periféricos y cómo están viviendo. Este es un bote lleno de niños que van todos a estudiar. Esos niños viven en las orillas diversas del río San Juan y todos esos niños van a la escuela todos los días. Ese bote hace las veces de transporte escolar. Entonces él va casa por casa y recoge a un niño en cada orilla. Cada niño que se va a montar al bote tiene un chaleco salvavidas. El bote llega a punto, sale a punto, llueva, es una región donde llueve bastante, siempre hay combustible para el motor y el motorista trabaja como un relojito suizo. Y ese es el país que yo esperaría encontrar en todas las regiones a las que voy. Un país en el que los niños puedan ir a estudiar y que haya un servicio de transporte para ellos adecuado para que lleguen a la escuela. Pero hay un lado muy oscuro dentro de toda esta historia que les acabo de contar. El bote, el combustible y los chalecos salvavidas los paga el ELN, no los paga el Estado colombiano. Muchas gracias.